Hola compañeros, buenas tardes. Ahora sí se me hizo un poquito tarde, pero bueno, aquí estoy. Bienvenidos. Vamos a continuar en el estudio del quinto paso, no sin antes darles aquí un pequeño tour por aquí por la naturaleza. Me vine aquí a un lado del río, pero en un lugar diferente de donde estaba el otro día. Ahí está la perrita para que vean. La traje también a pasear. Está muy bonito aquí. Ayer llovió y pues está un poquito crecido el río, así que bueno. Como dicen, eso como dato cultural. Bueno, continuamos con el estudio del quinto paso. Nos hemos quedado en esta parte donde decía. Ya habíamos leído esto de que esta costumbre de reconocer los defectos de uno mismo ante otra persona es por supuesto muy antigua y la practican pues personas de fondo espiritual, no solamente en las religiones, sino también en muchas de las filosofías. El ir a un psicólogo, a un consejero, ¿verdad? También decíamos también en los negocios, en el trabajo, las personas con mucho poder, por ejemplo, como los presidentes o las personas que tienen un alto cargo en cualquier empresa, siempre tienen alguien a quien, con quien, en quien confiar y a quien decirles qué es lo que está pasando y cómo es lo que está pasando para mantener su salud mental. ¿Qué podemos esperar recibir del quinto paso? Es una buena pregunta, ¿verdad? Dice, bueno, aquí continúo leyendo, dice, entre otras cosas, nos libraremos de esa terrible sensación de aislamiento que siempre hemos tenido. Pues es una de las primeras cosas que vamos a obtener, porque verdad, el simple hecho de estarnos ocultando ante la gente causa mucho estrés y causa que gastemos mucha energía. Cuando nosotros estamos ocultando quiénes somos ante los demás, estamos gastando mucha de nuestra energía emocional y de nuestra energía de nuestro espíritu. Nos estamos rechazando a nosotros mismos. Entonces en el momento en el que empezamos a hablar sobre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hemos hecho, como que dice, como que se desinfla inmediatamente lo que decíamos, ¿verdad? El quinto paso va a desinflar el ego y eso es lo que está pasando. Se desinfla y vamos a dejar de sentirnos aislados. ¿Por qué? Porque cuando quitamos esa capa defensiva que nosotros mismos nos pusimos, ¿verdad? Esa máscara, podemos ser nosotros mismos y podemos encontrarnos con las demás personas que también están tratando de ser ellos mismos. Sí, está muy bonito aquí, Inés, muchas gracias. Casi sin excepción, los neuróticos están torturados por la soledad. Recuerden en el primer capítulo del libro de las leyes, se dice que esta enfermedad es una enfermedad que nos causa una existencia solitaria. Entonces es verdad, ¿verdad? Los neuróticos estamos torturados por la soledad. No es que nos guste mucho, ¿verdad? Porque si nos gustara, pues no sería una tortura, obviamente, ¿verdad? Las personas sanas, pues pueden venir aquí al río y estar solitos aquí en medio de la naturaleza y sentirse bien. Pero pues cuando un neurótico está practicando su enfermedad, no se siente bien estando solo, sino al contrario, se siente torturado, se siente triste, abandonado, piensa que es lo peor que le pudo haber pasado. Así que cuando nosotros nos sentimos torturados por la soledad, pues es que estamos enfermos. Y por eso dice, ¿verdad?, que lo primero que podemos obtener, como quien dice casi de inmediato, a través de hacer el quinto paso, es eliminar esa terrible sensación de soledad. ¿Qué sigue? Dice, incluso antes de que nuestra forma de actuar se agravara hasta tal punto que los demás se alejaran de nosotros, casi todos nosotros sufríamos de la sensación de no encajar en ninguna parte. O bien éramos tímidos y no nos atrevíamos a acercarnos a otros, o éramos propensos a ser extrovertidos, a ser muy extrovertidos, ansiando atenciones y camaradería, sin conseguirlas nunca, o al menos según nuestro parecer. Siempre había esa misteriosa barrera que no podíamos superar ni entender. Era como si fuéramos actores en escena que de pronto se dan cuenta de no poder recordar ni una línea de sus papeles. Esta es una de las razones por la que nos gustaba tanto la neurosis. Nos permitía improvisar, pero incluso, nuestra enfermedad se volvió en contra de nuestra. Acabamos derrotados y nos quedamos en una aterradora soledad. Bueno, entonces, muchas de las veces, ¿verdad? Esta máscara que decía yo, ¿verdad?, que nos ponemos para poder actuar ante la gente y ante la sociedad y ante el mundo y para pensar que encajamos, ¿verdad? Porque en la forma en la que nosotros somos, pensamos que no encajamos. Cosa que es totalmente falsa, ¿verdad? La verdad, sí encajamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas pues están igual de neuróticos que uno, o quizás hay veces hasta peor. Muchos que están un poco menos neuróticos, ¿verdad?
Pero eso no quiere decir que no encajemos, simplemente que estamos fingiendo ser quien no somos. Y como decía yo anteriormente, pues estamos gastando mucha de nuestra energía en fingir lo que no somos. Y como decíamos en el cuarto paso, ¿verdad? Entre más nos esforzamos por encajar, menos lo podemos hacer y más sufrimos, ¿verdad? Nos estamos negando a nosotros mismos, estamos yendo en contra de nosotros mismos o negando lo que somos. Nos causa que gastemos mucha de nuestra energía y sin embargo no logramos nada porque no, la gente usualmente, ¿verdad? O sea, como que hay algo que se pierde. Dice, hay veces que somos muy tímidos, ¿verdad? Y no podemos relacionarnos con los demás. Y hay veces que nos vamos al otro extremo, como por ejemplo muchas veces yo soy, como dicen, ¿verdad? Extremadamente extrovertida, ¿verdad? Escandalosa, que quiero llamar la atención o el alma de la fiesta y cosas así. Y muchas de las veces, ¿verdad? Eso es lo que nos hace sentirnos todavía más desgastados, más hundidos en esta soledad o en este miedo y incluso la misma enfermedad, que son estos extremos a los que nos vamos, se vuelven en contra de nosotros y nos dejan más solos y más torturados que nunca, ¿verdad? O sea, como que dice, no aprecian todo lo que yo hago, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué me dejan? ¿Por qué no les caigo bien si yo soy bien linda? O sea, cosas así. Que son extremos de nuestra personalidad y cuando estamos practicando nosotros los extremos, pues realmente lo que estamos haciendo es practicar la enfermedad. Y entre más nos esforcemos, pues ahora sí, como quien dice, más la regamos, ¿verdad? Porque no llegamos a ningún lado. Y lo que pasa con nosotros es de que nos hundimos más y más en la enfermedad. Y como si no nos estamos apadrinando con nadie, ¿verdad? Si la estamos haciendo de nuestro propio padrino, pues llegamos a la conclusión de que sí es cierto, de que la gente es mala, de que pinche gente tóxica, cosas que pues, y luego la gente, ¿verdad? Entre comillas, las demás personas pues nos dan por nuestro lado. Sí, qué gente tan tóxica, ay no, tú eres buena, tú eres bueno, ya ves cómo es ya ves cómo es la gente, ¿verdad? Sí, decimos. Son frases que las tenemos muy repetidas en la sociedad. Pero no es ni la gente ni nada, es simplemente nuestra enfermedad que nos lleva a aislarnos, a fingir lo que no somos. Y en el quinto paso vamos a ir en contra de eso, vamos a empezar a ser quien realmente soy, a sacar lo que realmente, cómo ha sido mi comportamiento, cómo han sido mis pensamientos y sacarlo al exterior para que otra persona los vea. Y decíamos anteriormente, me retroalimente de eso, ¿no? O sea, me diga, oh, pues yo veo que aquí, pues esto, ¿verdad? Aquí te portaste de tal manera, o hubiera estado mejor si hubieras hecho eso, o no te preocupes, está bien, es normal. Muchas de las veces nos autocriticamos de más, ¿verdad? Como que si fuera lo peor del mundo, con la peor persona de este mundo, nos juzgamos como si fuéramos casi unos criminales horribles, cuando en realidad pues no lo somos. Bueno, pero entonces el quinto paso nos va a sacar de esta sensación de soledad y de aislamiento, a través de darnos cuenta que hay otras personas que han tenido pensamientos similares a los nuestros, acciones similares a las nuestras, defectos similares o peores o iguales que los nuestros, ¿verdad? Al estar intercambiando o hablar sobre ello, sin miedo, porque muchas veces no hablamos porque tenemos miedo de que nos juzguen, de la misma manera en que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. La mayoría de las veces lo que pasa es de que nosotros empezamos a hablar, la otra persona, ¿verdad? Nos cuenta también parte de su historia, nosotros le contamos y vemos que ni soy tan raro ni tan extraño. A lo mejor sí hice algunas cosas que a mucha otra gente no se le han ocurrido, ¿verdad? Pero no quiere decir que a ningún otro neurótico no se le hayan ocurrido nunca. E incluso, no importa qué tan terribles hayan sido nuestros crímenes o nuestros pecados o nuestras acciones, ¿verdad? Tenemos que saber esto, una vez que las saquemos y las hablemos, no es para presumir, sino para dejar de hacer esas cosas que tanto daño, o ese comportamiento que tanto daño nos hace. Bueno, y esto estoy diciendo como quien dice en todos los planos, ¿verdad? Porque no quiere decir que todas las personas así, las personas que hemos sido buenas gentes y que no hemos cometido crímenes tan graves, ¿verdad? Eso pongo entre comillas, y no quiere decir que no va a llegar a nuestro grupo o a nuestro programa alguna persona que sí haya cometido crímenes un poco más graves que los nuestros. Pero incluso esas personas con crímenes graves tienen el derecho, ¿verdad?, de desahogarse, y una vez que se desahogan tienen también el derecho de cambiar, y tenemos que cambiar dentro de nosotros como neuróticos, ¿verdad?, ya de tiempo, tenemos que cambiar en nuestra mente esa idea de que no, la gente no cambia, y sobre todo pues los hombres, ¿verdad?, dice uno, no, los hombres nunca cambian, así nacieron,
van a ser malditos toda su vida, no se crean. Pero a veces así piensa uno, no, ese vato no, que dicen perro que nace huevero, aunque le quemen el hocico. No es así. Tenemos la oportunidad de cambiar y el programa es una buena prueba de que las personas sí cambiamos. No es solamente si queremos, hay muchas veces que queremos y no podemos cambiar. Este cambio va a ser un acto de la providencia, que la providencia va a originar dentro de nosotros, que hasta nosotros mismos nos vamos a sorprender, y hay veces que cambiamos en cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Y ahora decía yo que no solamente la gente bonita, y hay veces uno piensa, no, pues es que yo no tengo ni tantos pecados, ni tantos crímenes, no he hecho nada malo, ¿verdad? Pero pues, por ejemplo, vamos a suponer, ya el hecho de golpear a un niño, por ejemplo, yo en mi caso, ¿verdad? Haber golpeado a mis hijos, el hecho de golpear a un niño ya es un crimen. Y que si me hubieran descubierto, pues pudo haber traído graves consecuencias legales. Muchas otras cosas, ¿no? No solamente eso. Así que hay veces que pensamos que, no estoy cometiendo un crimen, pero pues analicémoslo un poquito más detenidamente y no lo llevemos tan a la ligera el decir no cometí ningún crimen. Porque no sabemos, dice. Bueno, voy a continuar leyendo, dice. Cuando llegamos a NA y por primera vez en nuestras vidas nos encontramos entre personas que parecían comprendernos, la sensación de pertenecer fue tremenda, tremendamente emocionante. Creíamos que el problema del aislamiento había sido resuelto, pero pronto descubrimos que aunque ya no estábamos aislados en el sentido social, todavía seguíamos sufriendo las viejas punzadas del angustioso aislamiento, hasta que no hablamos con perfecta franqueza de nuestros conflictos y no escuchamos a otro hacer la misma cosa, seguíamos con la sensación de no pertenecer. En el quinto paso se encontraba la solución. Fue el principio de una auténtica relación con Dios y con nuestro prójimo. Entonces aquí como quien dice, una palabra clave para que le entendamos bien, dice que hablemos con perfecta franqueza de nosotros mismos. Fíjense, como una cosa que tenemos que aclarar cuando decimos hablar con perfecta franqueza de nosotros mismos, no quiere decir que vamos a hablar solamente de nuestra infancia, porque no sé por qué, por alguna razón, se ha aquí transgiversado las cosas y pensamos que el quinto paso y el cuarto paso, perdón, empezando por el cuarto paso, ¿verdad? Que el cuarto paso se trata de hablar solamente de nuestra infancia. Y pues no es así, ¿verdad? Se trata de hablar de lo que, por eso decimos un inventario moral, quiere decir de mi conducta. Eso ya lo habíamos visto varias veces en el cuarto paso. El inventario moral es de mi conducta, entonces mi conducta, no lo que me hicieron tanto, ¿verdad? Sino cómo yo reaccioné ante eso que pasó. Y no se trata solamente de la infancia, sino se trata de los problemas actuales, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, cómo es que yo me identifico, cómo es mi actitud ante la vida, mi actitud ante los problemas, mi actitud ante lo que pasó, ante lo que está pasando y ante lo que va a pasar, hay veces, ¿verdad? Entonces dice, hasta que no lo hablemos francamente, honradamente, como quien dice, como es, ¿verdad? Y dejemos de fingir lo que no es, pues dice, no va a haber ningún avance. Y no se va a quitar ese sentido de aislamiento. Entonces esto es lo que estamos buscando nosotros, ser completamente honestos y honrados al hablar sobre lo que pensamos y entonces sacarlo a la luz. Y dice otra parte, y escuchemos a otros hacer lo mismo. Muchas veces en el grupo, ¿verdad? No se tiene esta costumbre de hablar honradamente de lo que estamos pensando o de lo que es. Y muchas veces de lo que hacemos en el grupo, en nuestras tribunas, es hablar de lo que sé o de lo que pienso que estaría bien, como quien dice en una fantasía, ¿no? Porque, mire, fíjense, yo hace tiempo escuché esta frase y parece que se repite mucho en los grupos. Actúa como que si fueras y ya vas a ser, o sea, como quien dice, actúa como que estás sano y ya vas a estar sano. Pues muchas de las veces solamente una fantasía, ¿verdad? Te la pasas actuando y pues nunca llegas a estar bien. De lo que se trata no es de actuar ni mucho menos de nada, ¿verdad? De lo que se trata es de sacar a relucir a la luz, ¿verdad? A la luz, sacar a relucir qué es lo que está dentro de esa pequeña cabecita que tiene uno, dentro de lo que está uno pensando, de cómo está uno actuando, para así poder, ¿verdad? Sacarnos del aislamiento, ser nosotros mismos. Y muchas de las veces cuando uno de los compañeros en el grupo empieza a hablar honestamente de lo que piensa y cómo lo piensa, y así tal y como lo siente, ¿verdad? Sin, como dicen, sin pelos en la lengua, entonces los demás empiezan a hacerlo también. No se trata, ¿verdad? Vamos a aclarar. Cuando digo yo, sin pelos en la lengua,
No se trata de hablar detalles grotescos de la vida, especialmente no de la vida sexual de una persona, porque muchas veces pensamos que el hablar sin pelos en la lengua significa andar diciendo, ay, que es, o sea, no quiero ni decirlo pues, porque pues no va. Pero no se trata de los detalles grotescos de nada, se trata de hablar honestamente de cómo es que yo pienso, cómo es que interpreto, qué es lo que está dentro de mi cabecita loca, ¿verdad? Y dejar de estar fingiendo que soy una persona, ay, bien linda, bien hermosa, bien cariñosa, ay, lo mejor de esta vida. Porque muchas de las veces ni siquiera lo soy, o no lo somos, pues, o sea, entonces, ser honestos de eso se trata. Pero no quiere decir, vas a hablar detalles grotescos, o sea, bájale también, porque la mayoría de las personas que están en tu grupo, estoy seguro de que no quieren escuchar detalles grotescos. Y la verdad de que a lo mejor ya hasta ellos lo hayan pasado, pero como dicen, ¿verdad? Hay veces que lo que queremos hacer, en párrafos anteriores leímos donde decía, queremos hacer una, ¿cómo se dice? Una confesión general, pues, por los alrededores. Y luego le añadimos estos detalles grotescos, ¿verdad? Y luego le ponemos un friego de emoción para que así como quien dice, se calmen, ¿verdad? Se calmen y se distraigan los compañeros, ¿verdad? Y no se den cuenta de lo que realmente está pasando dentro de mí. Entonces no se trata de eso, sino de ser totalmente honestos y de decir, miren, yo me siento muy enojada, estoy todavía muy resentida con y con esto otro, yo pienso así, pienso que esto, pienso que el otro, ¿verdad? No importa que la gente ponga cara de, uy, ¿qué le pasa a esta? ¿Va? Porque dentro de muchos de nuestros compañeros también están pasando estas mismas situaciones. Y también nos estamos dando por nuestro lado, o también nos estamos llevando la contraria. Y de lo que se trata es de hablar exactamente de quién soy. Esto, recordemos, desinflamiento del ego quiere decir encontrarme conmigo mismo tal y como soy. No en el pasado cuando era un bebé o cuando era un niño, ¿verdad? En la infancia, sino hoy, ahora. Entonces, compañeros, bueno, de esto es de lo que se trata, ¿verdad? Hablar abiertamente, no solamente en la tribuna, sino encontrar una persona de confianza con la que se pueda hablar estas cosas sin miedo. No sé si había yo aclarado anteriormente, al menos acá en Estados Unidos, cuando se hablan de muchas cosas con un psicólogo o con un profesional de la salud, muchas de las cosas son delitos graves que el psicólogo tiene por, ¿cómo se puede decir eso? Por ley tiene que reportarlas, en específico cuando son crímenes contra niños, ¿verdad? Como decía yo, el golpear a un niño, pues sí es un crimen, ¿verdad? Cuando se ve que hay un abuso fuerte contra niños, pues por fuerza lo tienen que reportar, pero muchos psicólogos no lo hacen y algunos psicólogos sí lo hacen, así que pues nomás es como información cultural. Y en el grupo también existe el anonimato, pero muchas de las veces, ¿verdad? No sabemos quién está escuchando, por eso decía yo, o sea, las cosas muy grotescas tampoco, ¿verdad? Tampoco le quieres echar tanto, pero sí ser 100% honestos. Así que, bueno, para concluir esto, ¿verdad? Cuando empecemos a hacer nuestro quinto paso y nos empecemos a hablar con una persona, va a empezar a desaparecer la sensación de aislamiento. Nos vamos a dar cuenta de que no somos ni peores ni mejores que ninguna otra persona. Vamos a dejar de vivir en soledad con nuestros más oscuros secretos que estaban escondidos ahí muy en lo profundo de nuestra mente. Y vamos a empezar a sentir que pertenecemos a algo. En este caso, pues a una agrupación quizá, o a la raza humana, al final de cuentas, ¿verdad? Cuando ya estemos un poquito más sanos, ya nos vamos a dar cuenta de que sí pertenecemos a la raza humana. Muchos de nosotros sentíamos que éramos adoptados, ¿verdad? O que nos había dejado aquí como a Superman. Una nave espacial nos dejó acá en el planeta Tierra y no pertenecemos a este mundo por eso mismo. Pero no es verdad. Somos seres humanos, ¿verdad? Y conforme sigamos hablando de lo que sentimos y lo que pensamos, nos vamos a dar cuenta más y más que sí pertenecemos a la raza humana y que podemos vivir en sociedad de una manera armónica, ¿verdad? Sin hacerle tanto de tos. Bueno, compañeros, pues les deseo que tengan un muy bonito día y nos escuchamos, pues si Dios quiere mañana y si no, pues el año que entra, porque ya en 2 días ya va a ser el año que entra. Bueno, pues les deseo que tengan bonita tarde. Aquí les voy a poner un poquito más del panorama aquí que estoy observando, los árboles y el río. Bueno, si me hubiera yo salido aquí de donde estoy, del río, hubieran visto las montañas tan hermosas que están alrededor de aquí de la ciudad donde vivo. Que tengan un muy bonito día, compañeros, y hasta pronto.